Saludo respetuosamente a mis compañeras y compañeros diputados de esta 60ª legislatura, a quienes nos siguen a través de las redes sociales y a los medios de comunicación. Intervención por hechos fundamentado en el artículo 103 del Reglamento del Poder Legislativo. Con relación a la exposición de motivos de la iniciativa presentada por la diputada Jessica Janet Rojas Hernández, que se presenta en el marco del Día Internacional en contra de la corrupción, quiero comentar que desafortunadamente la corrupción se encuentra en todas nuestras transacciones, en el pago de servicios supuestamente gratuitos, como la recolección de basura, en la expedición de gasolina, en donde a los usuarios se les cobra por litro y se les despacha 900 mililitros, en la asignación de plazas vacantes que debieran ser concursadas, en la ocupación de un espacio público a cambio de una renta mensual, en la obtención de la asignación de una obra pública, aunque no se tengan las capacidades técnicas para desarrollar determinado proyecto, en el cobro de aportaciones sindicales, en la liberación de una persona detenida a cambio de una paga, en la exoneración de impuestos, en el desvío de recursos públicos etiquetados para seguridad o educación, en la inflación de costos de las obras públicas. Todos estos actos que se han normalizado como prácticas comunes entre los servidores públicos como un modo de vida. Las repercusiones son muchas y pueden medirse en índices de desigualdad, toda vez que la población resiente los daños de estas prácticas en la falta de servicios públicos, en obras de impacto mal realizadas, en la violación de sus derechos humanos e inclusive en el incremento de los índices de inseguridad debido a que la corrupción ha permeado en todos los niveles del poder público. A 4 años de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, no hemos visto resoluciones ejemplares que sancionen administrativamente y penalmente a quienes realizan actos de corrupción. Tampoco hemos sabido de vinculaciones a proceso por delitos de corrupción en los que servidores públicos hayan sido condenados, aun y cuando el sistema es totalmente aplicable en todos los ámbitos del gobierno, pero que hasta ahora solo ha servido para sancionar a los servidores públicos que omitieron realizar su manifestación de bienes en tiempo, lo cual resulta insolente cuando los escándalos de enriquecimiento ilícito de servidores públicos y exgobernadores de esta entidad han sido primera plana en diarios nacionales, lo cual nos hace evidente que no se investiga la evolución patrimonial de los amigos y de altos mandos en el gobierno, aunque todas las señales nos hacen evidente que esas personas tomaron lo que no les corresponde. Resulta necesario reconocer el problema y visibilizarlo, no solo en este Día Internacional de la Corrupción, sino todos los días, para recordar que el país no ha podido alcanzar su grandeza, aun y cuando somos una nación con una inmensidad de recursos naturales, con una localización geográfica privilegiada y con gente trabajadora, muy trabajadora, debido a que quienes han tenido la encomienda de gobernar al país, a los estados y municipios, se han enriquecido vorazmente, han abusado del poder sin ninguna carga moral, aun y cuando eso ha implicado asumir a la pobreza a millones de mexicanos, que lo único que han heredado es una deuda externa que crece desbocadamente. ¿Y qué decir del endeudamiento que año con año adquieren los gobiernos estatales y municipales? El aumento de la deuda pública de los gobiernos subnacionales se explica desde diversas aristas, las cuales están asociadas con fallas del Estado, entre las cuales se destacan la corrupción, la ineficacia de los controles formales, la casi inexistente cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, la nula injerencia del gobierno central para imponer límites a este endeudamiento y, por qué no decirlo, en la ineficacia de los gobiernos municipales para recaudar y poder hacer frente a las demandas de servicios y los pagos de laudos, que inclusive han obligado a los ayuntamientos a enajenar bienes de propiedad municipal
para cumplir con sus obligaciones, como se está viendo recientemente. Lo cierto es que la corrupción ha permeado en todos los niveles de gobierno y en el sector privado. Desterrar esta conducta puede llevarnos años, pues México ocupa el nivel 130 en el índice de percepción de la corrupción, de acuerdo con el ranking de Transparencia Internacional, lejos de la meta fijada por el Ejecutivo Federal. Culmino mi intervención citando una frase. Sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones: la política, la moral, económica, legal, fiscal y financiera. La corrupción es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, la frustración, la violencia y la migración. Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Es cuanto.